Que, qué es el Strombilo y cómo funciona y todo eso. Normalmente en nutrición vegetal se habla, cuando usted habla de nutrición, habla de reacciones químicas. Y esta nutrición vegetal es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y elementos menores. Enfermedades, fungicidas, insectos, insecticidas, y ese es el manejo que se da. Pero mire, el 95% de la composición química de una planta son carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el 5% restante es lo que nosotros le echamos y que hay en el suelo, que es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y todos los otros elementos químicos. La planta en la fotosíntesis captura CO2 del aire por los estomas y agua del suelo por las raíces y lo sube por el xilema hacia las hojas. Y entonces hay un poco de reacciones químicas que suceden en las células de las hojas, entre ellas se producen unas enzimas que se llaman carboxilasas que arrancan los átomos de carbono del CO2 y queda el carbono por aquí solito. Y se producen otras enzimas que se llaman hidrogenasas que arrancan los átomos de hidrógeno del agua. Entonces el carbono captura hidrógeno y esto queda 2 positivo. Como queda positivo, atrae hacia él negativos. ¿Qué negativos? El oxígeno que acabaron de soltar. Entonces se forma COOH. Cuando este enlace CO se vuelve a hacer, ese enlace tiene 2 maneras de hacerse. El átomo de carbono gira así, tiene este spin, y el átomo de oxígeno gira al revés. Entonces aquí hay una colisión atómica y esta molécula puede quedar o neutra o positiva. Pero ese enlace se puede hacer así. El átomo de carbono gira así y el átomo de oxígeno gira así. Cuando ese enlace se hace de esa forma, eso queda con un fenómeno físico que se llama resonancia magnética molecular y es negativa. Y las plantas forman de los 2 tipos de enlace. Hace millones de años las plantas formaban máximo un 1% de esto hasta un 99% de esto. Ahora forman hasta un 40% de esto y solo un 60% de esto por un fenómeno físico de pérdida del campo magnético de la Tierra. Resulta que estas moléculas tienen una energía cinética y es negativa demasiado alta. ¿Qué es el Strombilo? Es un compuesto de varias moléculas, pero la molécula principal, la molécula principal es esta. Entonces, como esto genera un campo magnético fuertemente negativo, desde el punto de vista pues, magnético, no me refiero a bueno o malo, sino hace que la energía del 95% de la planta, que son carbono, oxígeno, hidrógeno, suba. Entonces voy a poner un ejemplo. Si el 95% de la planta, que son átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, tiene una energía de 100%, y el 5% de la planta, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y todo lo otro, tiene una energía del 100%, ustedes tienen una eficiencia productiva de 100. Pero miren lo que pasa. Si la energía de los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno fuera, por ejemplo, del 80%, eso hace que la energía de los átomos de nitrógeno, fósforo y potasio y todo eso, la energía sea del 80%. Entonces usted, con la misma cantidad, tiene una eficiencia productiva del 60%. Ahora, por condiciones físico-químicas del suelo, es decir, por exceso de calcio, de magnesio, de potasio, por mucha acidez o por alcalinidad, por frío, por calor, por baja cantidad de agua o por excesos de agua, todo lo que usted echa al suelo, absolutamente todo, se asimila más o menos el 50% y a veces menos. Eso quiere decir que si usted echa 100 kilos de urea en una hectárea, la planta solo asimila 50.
y como la urea es el 46% de nitrógeno, entonces de 100 kilos que usted compró, la planta, yéndole muy bien a usted, solo asimila 23. Y así todos los otros nutrientes de acuerdo a los desbalances físicos y químicos que hay en el suelo. Pero no solo eso, la tasa de absorción de nutrientes es del 50%, pero si la energía del carbono y del oxígeno que la planta absorbió por los estomas, porque el CO2 se toma es del aire, es muy bajita, entonces la energía de este 50% que la planta alcanzó a absorber es muy bajita. Entonces, de lo que subió del suelo a las hojas, que fue la mitad de lo que usted echó, la planta asimila otra vez solo el 50%. Eso quiere decir que de 46 kilos de nitrógeno como nitrógeno que hay en 100 kilos de urea que usted echó, solo la planta comió 12.5 kilos. Ahora, cuando yo extraigo de las plantas esta molécula que aumenta la energía cinética del carbono y del oxígeno, entonces la energía no es de 100, digamos que se sube a 120%, entonces la energía del nitrógeno, el fósforo y el potasio también se sube al 120%, entonces usted con los mismos 95 de carbono, oxígeno, hidrógeno y 5 de nitrógeno, fósforo y potasio, tiene una eficiencia productiva del 140%. Porque todo lo que usted echa al suelo, la planta se lo come. Ella no deja perder nada, primero. Y todo lo que sube del suelo, absorbido por las raíces hacia las hojas, la planta lo asimila. Entonces, cuando usted no solo potencializó la absorción de nutrientes, sino que potencializó la asimilación de nutrientes al 100, entonces con la misma cantidad de esto y la misma cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, la eficiencia productiva no es de 140, sino que puede llegar a ser hasta del 200%. Ese es el fenómeno que genera entonces. ¿Qué es lo que pasa en la fotosíntesis con el RPC? Como les decía ahora, el estrombilo es una molécula, o su principal componente es una molécula de enlaces carbono-oxígeno, que el átomo de carbono tiene este spin y el átomo de oxígeno tiene el mismo spin. Esa molécula genera un campo magnético muy fuerte que carga los cloroplastos en las células que hacen fotosíntesis, entonces le da a la planta la propiedad de capturar más CO2 del aire. Y cuando la planta captura más CO2 del aire, tiene que capturar más agua o absorber más agua, porque entre el CO2 y el agua tiene que haber un balance. Y no solo eso, sino que hace que los enlaces carbono-oxígeno que forma la planta generen un campo magnético fuertemente negativo. En campos negativos, los microorganismos patógenos, por ejemplo como el Mycopharela, que es un hongo que ocasiona la cigatoca, no se mueren, pero no son capaces de producir toxinas. Entonces uno no los mata, simplemente les inactiva la patogenicidad. Y en campos magnéticos fuertemente negativos aumenta la energía cinética del nitrógeno, del fósforo, del potasio, del calcio, del magnesio, de todo. Entonces la eficiencia metabólica de la planta es muchísimo mayor. Por eso usted puede disminuir el uso de fertilizantes químicos hasta una cuarta parte de lo normal para duplicar la producción. Oigo, porque en las plantas que son tratadas con el estrombilo los atacan menos los insectos. Por el mismo fenómeno que hablábamos en estos días en otro testimonio. Miren, las plantas tienen fijado genéticamente en su genoma, cada especie, una relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, en los pastos, en casi todos los pastos, por cada 70 átomos de carbono debe haber uno de nitrógeno. Cuando esa relación se rompe y hay, por decir algo, 50 átomos de carbono y uno de nitrógeno, eso genera un fenómeno que se llama suculencia, que es comida atractiva para los insectos. Entonces, como el estrombilo hace que la planta capture mucho CO2, equilibra las relaciones carbono-nitrógeno
y entonces como no hay excesos de nitrógeno, así los haya en el suelo, la planta adquiere la inteligencia, digámoslo así, de absorber solo el nitrógeno que necesita, no el que usted la obligue a absorber. Entonces, como los tejidos no son suculentos, a eso no les gusta a los insectos, y usted no mata a los insectos, simplemente migran para otros cultivos donde rota la relación carbono-nitrógeno.